Vamos a mirar la primera lectura, a ver si podemos sacar una reflexión que nos ayude a cada quien para ser mejores hijos de Dios. Primera lectura, más bien es primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10 y del 19 al 20. Aquí encontramos cómo Dios le habla a un hombre que se llama Samuel, que fue presentado en el templo, fue ofrecido, fue consagrado, y está ahí en el templo, y entonces comienza a escuchar la voz de Dios. Veamos primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor, Dios, lo llamó: Samuel. Samuel responde: aquí estoy. Luego corrió a donde estaba Elí. Elí era el sacerdote del templo, y le dijo: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Samuel está escuchando la voz y piensa que es la voz del sacerdote en el templo que se llama Elí. Y empieza ahí el diálogo en este llamado, en esta vocación de Dios hacia Samuel. Y ya después, cuando Elí, el sacerdote, le dice: no, es que yo no soy el que te estoy hablando, el que te está hablando es el Señor. Entonces tienes que preguntarle, ve a acostarte, dice el versículo 9, ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en donde estaba en su sitio. Y ya después viene allí del versículo 19 al 20, ya otra situación, ¿no? Y el Señor le habla, que son versículos que no miramos, pero ya nos dan qué salió como consecuencia de ese llamado. Ya en el versículo 19 dice: Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Samuel, si se fijan, pues está en reconocer la voz de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para distinguir la voz de Dios que me guía o que me llama? Necesitamos también de una orientación. Yo, ¿de quién me estoy dejando guiar? ¿Quién me guía? ¿Quién me orienta? Tenemos voces por todas partes. Hay gente que puede sufrir de enfermedades mentales, psicológicas, escucha, o incluso hasta puede ver, pero pues es en su mente solamente, ¿no? Y puede escuchar, y ahí hay que atenderlo psicológicamente o psiquiátricamente a la persona. Pero también nosotros a veces nos dejamos llevar por voces internas, pasiones desordenadas, gustos, y nos estamos dejando guiar por ese tipo de llamados. Distinguir la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? A ver, ¿en qué momento me está hablando Dios? ¿Es Dios el que me está hablando en este momento? ¿O es mi impulso, mi enojo, mi arrebato? ¿Es aquello que me mueve por dentro? ¿Será realmente Dios? ¿O quién es el que me guía a mí en la vida? ¿Qué voces me están guiando a mí? Yo quiero hacer esto, pero hay algo que me dice: no, haz esto. ¿Quién de ustedes a lo mejor no tenía ganas de venir a misa? Quédate aquí acostado, quédate a descansar. Acabo no es domingo, ¿para qué vas? Que vayan los santurrones, esos mojigatos que están ahí todo el tiempo metidos, hipócritas, ni cambio, ahí todo el tiempo metidos en la iglesia, esos, para que no, quédate aquí, ponte a ver una serie ahí en el Netflix, ponte, acuéstate ahí mientras tu esposa te prepara tu comidita. O a lo mejor igual otras vocecillas: mejor voy para allá, o mejor voy para acá. Pero pues le hicieron caso. No sé si a la señora que los trajo a la fuerza o a Dios, ¿verdad? Pero vinieron, ya, bueno, que están aquí. Ahora pónganle mucha atención a Dios para ver qué es lo que nos dice. ¿Qué voces nos están guiando todos los días? En la mañana, en la tarde, mediodía, ¿qué es lo que nos va guiando? Distinguir entonces
Ahí, ¿a quién le estamos haciendo caso? Hay muchas cosas, ¿no?, en la vida que nos están siempre llevando a diferentes lugares, y todo tiene una consecuencia. Viene la tentación, una voz interna con imágenes, quizá con sugerencias de ahí dándole vuelta y vuelta, y es también una voz, una cosa que dice: haz esto, nomás tantito, pruébalo. No tiene de nada de malo, haz esto. Tú, no. Y le hace uno caso a la tentación, y viene el pecado, y después viene el sentimiento de culpa. Y algunos se lo sacuden, otros no, ¿verdad? Y otros van y se confiesan y otra vez vuelven a empezar. Ya te prometo, Señor, ya no voy a volver a hacer caso a la voz del chamuco, de la tentación, y otra vez. Porque en la medida en que uno establece más el diálogo con el maligno, nos convence, así como convenció a Eva. Eva, si se fijan en el cuadro que nos presenta en el Génesis, hasta después de haber entablado un diálogo Eva con la serpiente, hasta después de eso miró el fruto prohibido y se le hizo apetitoso. Hasta después, y le dieron ganas de comerlo. Eso hasta después del diálogo. Por eso hay que poner atención bien a quién le estamos haciendo caso, o con quién estamos dialogando o relacionándonos con Dios. Por ejemplo, también podríamos analizar cómo es nuestra oración. ¿De qué manera estamos analizando o haciendo nuestra oración? ¿Es una oración confiada? ¿Es una oración desde adentro? ¿O es una oración ya mecánica? De esas que tienen monotonía, ya algo ya nada más por ahí trapeado, ya sin sentido, sin vitalidad, que ya no te dice nada. Como a veces los diálogos de algunos matrimonios, esos diálogos de los matrimonios secos, monótonos, de ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué quieres de cenar? Pues ya sabes, lo que haga, ¿para qué te pido lo que quiero? Pues no vas a dar lo que quiero. Esto, oye, que hay que pagar esto, está bien, aquí está bien. Y eso pesa, cansa y después llega al vacío. Bueno, eso entre ustedes no se da, ¿verdad? Pero por allá hay algunos matrimonios que a veces caen en eso y después también caen en el pecado. Cuando uno también cae en la monotonía del diálogo con Dios, uno también cae en la frialdad. Caer en la monotonía del diálogo con Dios, de no sabernos expresar o no saber preguntar o no saberse disponer ante Dios, nos lleva a la monotonía o lo que vendría a ser el vacío espiritual. Entender y comprender bien realmente qué es lo que quiere el Señor nos va a llevar al compromiso. Por eso hay que siempre agudizar el corazón, y cuando tengamos dudas, preguntemos a quien verdaderamente nos puede orientar. Por eso una buena confesión o una buena guía espiritual. Tengo esta duda, tengo este problema, ¿qué me sugiere? ¿A quién le hago caso o cómo le hago para no hacerle caso a la tentación que cada rato me está ahí hablando al oído de que, hombre, pues cabo nadie se va a dar cuenta, pues qué tanto es tantito, además eso que tú eres más fuerte, ya tienes tanto tiempo ahí en la iglesia, uy, mira, ya hasta traes tu crucecita colgada ahí, uy, ya hasta te la cambiaron, tiene un librito, uy, ya eres de los super ultra, uy, perdóneme, ya hasta estás en la liturgia, ya hasta agarras el cirial, no, hombre, ya hasta proclamas la palabra de Dios, tú ya venciste al diablo, y ándale, tarugo. Y nos tumba y nos caemos. Entre ustedes no pasa eso, ¿verdad? Pero yo me estoy confesando con ustedes, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que orientarnos a quién le estamos haciendo caso. ¿Con quién dialogan más ustedes? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Con quién dialogamos más? ¿Con quiénes nos dirigimos? Hay que saber muy bien qué es lo que nos pide Dios para cumplir con su voluntad y ser felices. Jesús mismo pone ese énfasis en dialogar con su Padre, y esa es también la enseñanza a la que nos debemos de apegar. Fíjense lo que nos presenta: va y sana a la suegra de Pedro. Después, en la tarde, que llevan un montón de enfermos y todo lo demás, cansados sin duda, y a pesar de que ya es muy de madrugada o ya es avanzada la noche, busca el diálogo con su Padre. Y se va por allá, hasta se esconde, tanto así que ni se dieron cuenta a qué hora se escapó Jesús. ¿Dónde? Y ahí lo andan buscando, y hasta después hasta le echan en cara: ¿dónde andas? Pues te anda, busque la gente. Tenemos que ir a otros lados a donde tenemos que cumplir, porque para eso he venido, para anunciar
vengo a anunciar algo y los que quieran escuchar, aquí estoy. Los que no quieran escuchar, pues se van a perder. Nos perdemos en la medida en que no escuchamos la voz de Dios. Pues por eso hay que agudizar nuestro corazón para entender qué es lo que nos dice todos los días. Y ahí Jesús cumpliendo también con la voluntad del Padre. Y de esa manera Él va entendiendo o va presentándonos más bien a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Hablando del diálogo y sin saltarnos este pasaje que también creo que es importante y teniendo en cuenta la intención de los enfermitos que tenemos, se nos presenta ahí en Marcos capítulo 1 versículo 29. Ahí dice que después de que salieron de la sinagoga, después de que salieron ahí de meditar la palabra con Jesús, iba Santiago y Juan, fueron a la casa de otro de sus discípulos, de estos 4 primeros que tenían, ¿no? Y ahí en la casa de Simón y Andrés, y la suegra de Simón estaba enferma, dice, estaba en cama, haber sido una fiebre de esas tumbadoras, porque para que una mujer se tumbe en la cama por una fiebre, ha de ser de esas de Dios nos libre, ¿verdad? O Dios los guarde, porque a los hombres sí somos más collones. Ya nomás ahí estamos ahí con la temperatura, sí, me tiro, trágame mi pollito. Y las mujeres no, las mujeres para que se tiren al suelo, menos de que les dé la temblorina marca cuata, ¿no? De esas que vienen dobles. Solamente así se trataba la mujer. Tanto así que pues ya le dijeron, imagínense cómo sería la preocupación de Simón o de Pedro, que pues le dijeron, la suegra ya está enferma, ya está en la cama, a ver si que ya quedo libre, voy a ir a cerciorarme. No, ¿verdad? Preocupación. Fue ahí con la suegra, después de que ya había aceptado el seguimiento a Jesús, incluso que hasta había dejado todo su trabajo y todo, y ya estaban siguiendo a Jesús, y le dijeron, tu suegra ya, a lo mejor ella está petateando, ya échale los santos óleos, todavía no puede, eso no se inventa, bueno, pues por lo menos ve ahí a hacer oración, ¿no? Y ahí estaban, y ya entonces llega Jesús. Cuando ya llega Jesús, dice, le dijeron a Jesús de que estaba enferma, se acerca y tomándola de la mano la levanta. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. El contacto con Jesús nos sana, nos limpia y nos libera. Y de esa manera hay que ponernos a servir. Hay que también tener ese cuidado. ¿Qué hubiera pasado si la mujer esta se pone a servirlos enferma? Pues puede también contagiar, ¿no? Porque es una enfermedad de las vías respiratorias, y ahí en el tosedero, lo demás, y ahí sirviendo, pues hasta puede enfermar. Entonces, tengamos también ese cuidado nosotros de si vamos a servir, hay que primero dejar que Jesús nos toque. Por eso igual voy a dar un tema, pues voy a tratar de estar bien en mi conciencia y en mi corazón, voy a tratar de estar bien confesado. Hay pecados veniales que se pueden quitar con una oración, pero antes de servir voy a tratar de estar bien con Dios, voy a estar bien en lo espiritual, salud, para que entonces cuidemos eso, porque a veces por eso los apostolados no son fructíferos, porque nosotros andamos enfermos y hablándoles quizá a los demás de salud cuando nosotros no somos conscientes de eso. Esta mujer recibe la sanación y ya se levanta a atenderlos. Ya después viene el chisme, el mitote, la gente se da cuenta que ahí está Jesús y le comienzan a llevar a muchos que están enfermos, y una atascadera ahí de gente que yo creo que ni de comer le daban chance, hay tiempo, pero ya Jesús sabe que lo principal es Dios. Hay que priorizar a Dios en nuestras vidas, hay que darle su primer lugar y hay que buscar siempre esos momentos. Yo sé, hay muchas necesidades en el mundo, no se van a acabar las necesidades, los enfermos, ni las necesidades materiales nunca se van a acabar, siempre vamos a tener, pero que siempre estemos ahí en Dios. Entonces, yo creo que con base a eso también ustedes que están en un servicio dentro de la iglesia, tengan en cuenta que es que hay que hacer esto, y hay que hacer aquí, aquello, y hay que hacer lo demás. Sí, pero lo primero es lo primero, Dios. Me busco mi relación con Dios, me busco el contacto con Dios, me lleno de Dios, y a partir de ahí voy a tener que compartir a los demás. Porque nosotros hablamos de Dios, pero la semilla está muerta, la palabra está muerta si nosotros no nos esforzamos en vivirla, si nosotros no estamos bien por dentro,
Sí, hemos dicho un montón de cosas, pero por dentro nosotros todavía seguimos ahí resistiéndonos a nuestro pecado o nuestra debilidad. Pues ¿cómo quieres que sea contundente tu mensaje? ¿O cómo quieres que sea fructífero si tú mismo no curas tu soberbia o tu orgullo o tu egoísmo o los otros vicios que uno pueda tener? Pues hay que pedirle al Señor que también en ese caso nos ilumine. Entonces, a pesar de que uno tenga muchas cosas y trabajo, hay que buscar la oración. Y ustedes como matrimonio, trabajen también en eso. A veces, ¿cuánto tiempo no se llevarán lo que son matrimonio? ¿Cuánto tiempo no se llevan a veces desgreñándose? Ahí peleando, a ver a quién gana para echarse la culpa al otro. Es que tú y no aceptas. Y si se enfocaran más en vamos a hacer más oración para que el Señor nos ilumine, priorizar a Dios, no que se ponen a pelear. Le dan más tiempo al diablo peleándose que más tiempo a Dios para que los ilumine y encuentren una solución a un problema. Y por eso a veces, pues sí vienen a la oración y todo, pero le han dado más tiempo al diablo para que se aniden sus patas cuando se agarran ahí de las greñas y arañazos, y por eso no se soluciona a veces el asunto. Porque consiguen más en tiempo y en su corazón las peleas que la oración. No se prioriza la cosa. Entonces hay que también tener cuidado en la comunidad, en las discusiones y todo lo que podemos tener. ¿Le damos más tiempo a esas peleas o le damos más tiempo a Dios? Oye, ¿dónde andabas, Jesús? Ni modo que Jesús se pone a explicarles esto, pues no entienden. Espero a ver si nosotros entendemos que a pesar de todo, del cansancio y todo, hay que buscar darles espacio a Dios. Por eso qué bueno que ustedes decidieron venir el día de hoy para llenarse de Dios. Espero que se lleven un mensaje, espero que lo pongamos a trabajar y espero que le hagamos caso al Señor. Distinguir la voz de Dios. Dios me habla, le hago yo más caso a Dios, busco que el Señor me sane para servir, busco a Dios más tiempo que a las otras cosas del mundo. En la medida en que sigamos estos pasos, creo que el Señor nos puede ir sanando en nuestro corazón, así que dejemos que el Señor mismo nos vaya purificando y nos vaya guiando para que después cumplamos como Jesús. Ya después ahí en los otros versículos, el 36, el 38, pero Él les contestó: vamos a otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Que el Señor nos dé fortaleza para expulsar los demonios que cada uno de nosotros carga y a los cuales muchas veces alimentamos más que a nuestra alma. Nos dedicamos más tiempo a alimentar nuestros demonios que a alimentar nuestra alma de la palabra, de la oración y del sacramento. Que el Señor nos ilumine para entender su mensaje y vivirlo.